Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la clase de Gálatas y de Romano. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver un tema, ¿no? Un nuevo tema, pero del capítulo uno, ¿no? Recordemos que en la clase pasada hemos estudiado el capítulo donde se, se titulaba que no existía otro evangelio. Bueno, uno de los puntos importantes sobre, o cómo introduce eh, empieza a redactarse este libro tan importante como Gálatas, donde Pablo habla sobre que, no existe en realidad y se había asombrado, haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, se había asombrado de que, o se había maravillado, de que tan pronto, se habían los convertidos, ¿no? Los primeros convertidos, los primeros creyentes, habían ido en busca de otro tipo de religión, ¿no? Y en ese sentido lo decía en aquel tiempo, buscando el contexto en aquel tiempo, bueno, aunque también se ve en este tipo de momentos, donde existían los judíos, ¿no? Que tenían ortodoxos, ¿no? Creo que lo dije bien, ¿no? Donde existía este tipo de religión que tenían ellos por mucho tiempo, mucho antes del cristianismo, y eh, ellos iban a los nuevos convertidos a convencerlos a que fueran al judaísmo, a sus congregaciones. La cual Pablo se maravilló y dijo, oye, que básicamente no era, se había sorprendido y que habían tomado este tipo de actitud algunos, ¿no? Entonces, y dijo, y lo claro, fue muy claro que el evangelio, que ese tipo de evangelios que básicamente corrompe a las personas y era anatema, ¿no? Que ya de una vez lo selló con esa característica de que no existía otro evangelio sino el evangelio de Cristo. Y tiene toda la razón, ¿no? Ahora vamos a ver en este capítulo, este próximo capítulo, diría, este es un capítulo, perdón, un tema del primer capítulo, que es el ministerio de Pablo, cómo inició todo esto y cómo él empezó y qué pensaba y cómo realizó todo su ministerio, cómo empezó a hacer su ministerio. Vamos a ver qué nos dice este capítulo. Lo voy a estar leyendo y vamos a estar analizando este capítulo a ver qué podemos meditar sobre la palabra. Se los leo y lo analizamos. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjense, en este versículo se empieza a referir, a hacer referencia sobre él está anunciando un evangelio, pero recordemos que Pablo no estuvo en presencia cuando Cristo estaba evangelizado, o sea, no estuvo en presencia con él. Incluso él se está refiriendo también sobre lo que él está hablando del evangelio no fue dado por algún apóstol que estuvo con Jesús, tampoco. Y él en el segundo versículo responde por qué y de dónde viene todo esto. Le dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Se pone muy claro que todo lo que él habla no viene de hombre, o sea, no fue un apóstol o alguien que le dijo lo que él está evangelizando, ¿no? Y aquí viene la respuesta, sino por revelación de Jesucristo.
Recordemos que Jesucristo fue la primera, primer encuentro que tuvo él con Jesucristo fue cuando él iba a perseguir a los cristianos y se le apareció Jesús y le dijo que, ¿por qué me persigues? ¿No? Y, y aquí lo vemos que él lo deja bien claro que fue por revelación. Esas revelaciones, revelación de Jesucristo. Por eso cada vez que nosotros vamos a leer la Biblia, a leer la palabra, tenemos que pedir orientación de el Consolador. Ya hemos hablado del Consolador, que fue Jesús que nos dio a todos los creyentes el Consolador para que Él nos guíe y también que nos enseñe. Eh, Podemos reunirnos, podemos estudiar en grupo, podemos estudiar como estamos estudiando ahora, pero cuando nosotros vamos, cada aprendizaje es personal. O sea, cada aprendizaje es personal. Y como le dije, todos podemos estudiar la Biblia en grupo, en instituciones y todo, pero en realidad es personal. Y cuando hablo de personal es nuestro gran maestro, ¿quién es? El Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo y las enseñanzas que nos dio Jesús, desde todo, lo tenemos escrito en todas las Biblias, ¿no? Y él sigue hablando, ¿no? Ya dejamos claro que las revelaciones vienen por Jesucristo. Lo deja muy claro. Ahora sigue y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos, en el judaísmo. Recordemos que él fue judío, él vino, él es judío, ¿no? Y, y en sí él es romano, él es romano, y él podía involucrarse con muchos estatus de ese tiempo, por ser en sí romano. Y, y les empieza a hablar sobre su conducta, la lo que hizo en su pasado, como dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, se la castigaba, la perseguía. Eso es lo que hacía Pablo, ¿no? Y aquí hace referencia a eso. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. O sea, aquí, como le dije, Pablo fue judío y él defendía todas las leyes de Moisés. Por eso habla sobre las leyes de mis padres. Bueno, recordemos que el judaísmo se maneja por las leyes de Moisés, ¿no? Por las leyes y los estatus y todo lo que Moisés en ese tiempo promulgaba y el judaísmo en sí acataba, ¿no? Eh, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia. Esto pasa y él lo toma en cuenta, o él lo toma o lo promulga en sí, diciendo sobre que ya desde el nacimiento ya él estaba consagrado. Eso lo vimos también lo tuvimos estudiando creo, en la asignatura de enseñanza de Cristo, si no mal no recuerdo, habíamos hablado sobre el pueblo de Dios, donde hablábamos que Dios, el pueblo de Dios en sí, desde el vientre ya está escogido como tal. Y aquí él también lo dice, ¿no? Su conducta fue la peor, pero ya él venía con un sello y luego fue el cambio. Por eso vemos muchas personas que no se han convertido, están en el mundo, pero ya están selladas. Y esas personas, eh, el Espíritu Santo, como desde el principio, está dando vueltas en las tinieblas hasta que esa persona venga a la luz. Sigo leyendo lo que dice Pablo, dice, revela a su Hijo en mí, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, predique, perdón, entre los gentiles. No consulte enseguida con carne y sangre.
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense que él aquí habla sobre los apóstoles, que él no fue a consultar a los apóstoles como le hizo al principio, que fue esas enseñanzas de evangelización, se lo dio el hombre, no, sino se lo dio Jesucristo. Él fue directamente y luego fue a Arabia y fue a Nuevo Damasco. Pablo fue un discípulo, no estuvo, que viajó mucho y promulgó el Evangelio de Cristo, básicamente por lo que Jesús nos dice a nosotros que debemos hacer por todas las naciones. Estuvo promulgando por muchas naciones, muchos sitios, ¿no? Y la gente realmente lo seguía y buscaba y se convertía a Cristo mediante él. Entonces, eso es un mérito bastante grande que debemos, y un ejemplo que debemos seguir como discípulos de Cristo. Ok, seguimos el segundo capítulo. ¿Qué dice? O los segundos versículos, perdón, ¿qué dice? Después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pedro, ya sabemos quién es Pedro. Y permanecí con él 15 días. Después de todo eso, él es que fue a ver a Pedro. No fue antes, sino que Pedro fue quien le dijo y le enseñó, no. Ahí está aclarando eso detalladamente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Fíjense, inmediatamente está, porque es una cosa increíble, ¿no? Es algo de que una persona, que solamente lo hace Dios, solamente lo hace Dios, que odiaba, porque si tú persigues a si lo persigues como lo persiguió él, odiaba obviamente a todos los cristianos. Y, y de la noche, de un momento a otro, ya estaba evangelizando con unos conocimientos increíbles sobre la palabra, sobre lo que había hecho Jesús, sobre cómo era el camino hacia la salvación mediante Jesús. Entonces, no hay otra, y aparte de él, él dice, no miento, porque no había visto a ninguno de los apóstoles, sino luego, a los 3 años fue que vio a Pedro y permaneció y habló con Pedro, pero no hubo otro apóstol que estuvo con él para decirle todo lo que Jesús hizo y que quería Jesús y cómo quería que guardaran todas las palabras y todas las cosas que vamos a estar viendo en Gálatas, para ir analizando bien cómo fue que Pablo hizo su discipulado y se manejó como discípulo de Cristo originalmente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba y glorificaba a Dios en mí. Claro, esto es, y lo llevamos ahora también aquí, ¿no? Al momento actual, donde a veces vemos dentro de la misma iglesia, ¿no? Aquí fíjense, como él dice, en otros tiempos sí, dice, no era conocido en la vista en la iglesia, hijo de aquel era de Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Y esto también lo vemos dentro de la iglesia. Hoy en día vemos muchas críticas, ¿no? Personas que se levantan a predicar y en vez de a veces sentir el apoyo, sentir críticas. Pero eh, eso no es ningún tipo de circunstancia para no seguir, ¿no? Eso no es nada, sino más bien hay que sentir más apoyo eh, espiritual y, y, y simplemente entendimiento de algunas cosas que se nos presentan en el camino que vamos
vamos, o el camino, que también ayer hablamos del camino, que hablé mucho del camino sobre la luz que Dios nos da para el cambio. Y en ese camino nos vamos a conseguir muchas cosas. Y entre esos vamos a conseguir las críticas y el señalamiento y tú no eres así, ¿por qué estás haciendo? Bueno, hay que pedirle a Dios y seguir el camino que Él nos está trazando en cada uno de los que hagamos y siempre glorificando a Dios. Cada cosa que hagamos, cada camino que hagamos. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos sobre este interesante capítulo de Gálatas y el discípulo que fue uno o es un ejemplo de discípulo sobre nuestro curso de discipulado de en Cristo. Nos vemos mañana para seguir las clases y seguir estudiando cada uno de los capítulos que estamos viendo. Mejor cada una de las asignaturas que estamos viendo. Nos vemos, chao, chao, hasta luego a todos.